Es el momento de recibir a nuestra invitada, tal como lo hemos anunciado desde el arranque de La Mañana en Camino. Está con nosotros la doctora en Sociología, docente, investigadora, Nilia Viscardi. Hola, Nilia, buen día. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Estoy seguro que te lo pregunté otras veces, pero ¿por qué es que te pusieron Nilia? Por una amiga muy querida de mis padres, que en momentos de dificultades políticas, en el Uruguay de los 70, sí, ayudó bastante a buscar caminos y salidas en un país en el cual campeaba la violencia, claro, de Estado. La violencia. Y bueno, muchos jóvenes, entre ellos mis padres, en ese momento se involucraron en los movimientos, en las luchas políticas, y parte de las solidaridades encontradas determinaron que hoy lleve este nombre. O sea, hubo una Nilia que ayudó a tus papás. Hubo y hay una Nilia que vive hoy en México y que en su momento ayudó mucho a mis padres. Mira qué bien. Y conocés a Nilia, imagino. La vi pocas veces, tuve la oportunidad de conocerla cuando era chica en Francia, donde pasé mi infancia. Sí. Y bueno, y también sé de ella por amigos en común. Y actualmente ella está en México. Bien. Así que... El francés es tu segunda lengua, ¿verdad? ¿O primera? Estrictamente soy bilingüe. Claro, claro. Pero pensás en qué, por ejemplo, como se dicen los... Puedo pensar en español y puedo pensar en francés. ¿Y cuando soñás? En francés, probablemente. Ah, mirá. Porque viviste desde niña, chica. Nací en Santiago de Chile, ¿sí? En 1973. Y en el Santiago de Salvador Allende. Sí, claro. Y bueno, después del golpe, el 11 de septiembre, mis padres pudieron, estuvieron en refugios, luego ingresaron a la embajada de Suecia y ahí, bueno, nos enviaron a Francia, las Naciones Unidas, claro. Medidas de protección a las que debo mi vida y mi continuidad. Con el estatuto que encontré el otro día en un carnet de refugiada protegida por la Convención de Ginebra, y tuve hace poco la suerte de conocer el lugar donde nos recibieron en Francia. Esto que me contás me dan ganas de, lo dejamos para otro día, de abordar un asunto que ha estado por diversas razones arriba de la mesa aquí en Uruguay, a propósito de, o bien familias sirias que abandonaron ya no un país, un campo de concentración de refugiados con las condiciones que ni siquiera se nos ocurre imaginar, y viene un puñadito mínimo, ¿no? Y todo lo que provocó desde aquel exageradísimo entusiasmo casi convertido en show, hasta de pronto la indignación porque de pronto no se ajustaban a lo que nosotros queríamos y pretendíamos, ¿no? Es un lugar de reflexión muy rica. La primera de ellas creo que es reconocer que la humanidad históricamente ha migrado, se ha exiliado, ha expulsado, ha vivido el destierro. En algunos casos son opciones libres, el ser humano siempre ha querido viajar, en otros casos son partidas no deseadas, en otros casos responden a la necesidad de la vida. Por lo tanto, es una política fundamental de los derechos humanos y de las políticas internacionales comprender las diversas situaciones que determinan migraciones económicas, políticas. He escuchado trabajos, por ejemplo, que hablan de las migraciones debidas a la violencia doméstica, a la violencia sexual, de personas que no pueden continuar residiendo en sus países de origen porque su condición no es aceptada. Claro. Caso sirio, justamente, una de las cuestiones que interpeló fue la confrontación cultural en relación a las cuestiones de género, y mi posición personal obviamente es la posición política del Estado uruguayo, la no violencia contra la no violencia sexual, la no violencia de género, pero uno de los problemas que se vivió tuvo que ver efectivamente con códigos
legales y culturales absolutamente opuestos, y esto coloca al Uruguay en un dilema que es un dilema internacional. Y me apoyo en ese lugar en el que quedás, me paro en ese lugar para abordar ya hace rato que cuando, según las empresas que miden opinión pública, se le pregunta a las personas aquí en Uruguay, ya hace rato, no es un fenómeno reciente, está instalado desde hace por lo menos, diría, 10 años, los temas vinculados a la inseguridad son los temas que más preocupan y ocupan la atención de los uruguayos en esas mediciones, ¿no? Los históricos, nosotros un poco estamos acostumbrados por una edad, yo soy un poco más grande que vos, claro, pero aún así, los temas vinculados al trabajo, al salario, bueno, justamente al temor a que mis hijos o mis seres queridos deban irse del país para encontrar un destino, esos hace rato que han sido sustituidos, están latentes, pero no en las primeras posiciones, por la inseguridad, bueno, el miedo a que me roben, me maten, me secuestren, me violen, bueno, después los ítems son casi infinitos, ¿no? Y siento que sobre ese asunto nos sigue costando encontrar, fundamentalmente a través de los medios grandes de comunicación en particular, pistas que expliquen por qué pasan cosas vinculadas a la inseguridad, que yo, mis oyentes lo saben, prefiero enmarcarlas más que en el término inseguridad, en el término violencia, ¿no? Como algo más general. Sí, tu pregunta me trae un recuerdo de infancia. Había en la biblioteca de mis padres un libro de un historiador que se llamaba El miedo en Occidente, y había un lobo que comía gente. Y de alguna manera ese libro, que estuvo en el origen, me falla el autor en este momento, pero Jean Delumeau estuvo en el origen. ¿Ese es el autor? Sí, de la tesis de Gabriel Kessler, uno de los pensadores argentinos hoy más importantes sobre violencia. Postula dos cosas bien importantes. Recordar el problema de las emociones colectivas y los sentimientos que son históricos, todas las sociedades temen, y el rol de las ciencias sociales es comprender cómo se construyen esos temores. ¿Podemos vivir libres de temores? No parece fácil. Sí debemos bregar y luchar para que hoy, con las ciencias sociales, las fuentes de ese temor sean lo más ajustadas posibles a problemas concretos que las personas estén viviendo. Exacto. Es un hecho que los sentimientos colectivos hoy están absolutamente guiados por el problema que se denomina de la inseguridad, que es una palabra vasta, indefinida y en algunos casos muy precisos. Evidentemente la violencia que puede sufrir una mujer como resultado del riesgo de morir, de ser golpeada, de ser acosada psicológicamente en su casa es real. El temor a ser robado, violentado en la calle, rapiñado es real, pero nosotros no tenemos miedo de todas las cosas que efectivamente amenazan nuestras existencias. Por ejemplo, no tememos el delito económico, que es probablemente una de las fuentes estructurales que está en el origen de la reproducción de un conjunto de delitos protagonizados en general por las poblaciones más vulnerables. Esta absoluta falta de conciencia de el problema del delito económico, de la fuga de capitales, del no pago de impuestos, de, vamos a decir, los delitos cometidos por los más poderosos, puede constituirse en un buen ejemplo del modo en que las sociedades constituyen, elaboran los sentimientos y los temores, y esto lo digo a tono también de la nota anterior que escuchaba respecto de la actual situación vivida en Argentina a nivel económico. ¿Dónde encontrás el vínculo o el nexo entre una cosa y la otra? En las dificultades políticas para gestionar una economía en la cual evidentemente hay enormes capitales que podrían haber salvado hace tiempo la situación de un país rico, pero no es esa mi especialidad, sí. pero evidentemente
justamente las bases del delito y del delito económico tienen mucho que ver con temas de los que no hablamos, como la desigualdad social, la estructura de clases y la reproducción del poder económico y financiero, que no asociamos en el discurso con las fuentes sociales del temor en este sentido. Ahora, en ese caso... Ya explicaré. Déjame hacerte una pregunta, porque la desigualdad, la existencia de clases sociales, y yo veo que desde algunas perspectivas se la ve bajo este lente. Primero, algunos incluso negando la existencia de capas o clases sociales, ¿no? Con lo que se dificulta una charla, ¿no? Porque si yo te digo, vamos a encontrarnos en la plaza, porque me gustaría charlar contigo, y vos me decís, no hay plaza, bueno, está bravo que charlemos en algo que ni siquiera para vos existe, ¿no? Hay un atajo conceptual, saco lo del atajo conceptual porque es un juicio de valor que no quiero meterlo ahora. Hay una idea que lo justifica diciendo, ¿y qué querés? Ellos, que son los más y que menos tienen menos porque, o bien, son menos virtuosos, menos talentosos, dije la Constitución, tienen menos vocación por el trabajo, son más promiscuos, creen en otro Dios, usa la excusa que tienen opciones sexuales rarísimas, no creen en la familia, no sé, argumentos que son facilitadores de mi paz, ¿no? Me dejan tranquilo porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Y a su vez, yo tengo lo que tengo, mucho poco, porque yo soy, a la corta o a la larga, lo digo, mejores que ellos. Claro. No, comprender que hay causas sociales no significa nunca quitar responsabilidad individual. Pero, hablemos por ejemplo del caso del suicidio. Uno no puede decir nunca cuál es la persona que puede tener la tendencia a atentar contra su vida. Pero las ciencias sociales logran explicar contextos en los cuales aumentará o disminuirá esa tendencia. Entonces, esa disminución y ese aumento es lo que justamente nosotros, cuando hablamos en una idea de que existe desigualdad, de que existen clases sociales, intentamos apuntar. A mayor desigualdad estructural y económica, mayor tendencia y propensión a que sean cometidos ciertos tipos de delitos. Nadie dice que el ser humano está libre de maldad, de bondad, y que no hay responsabilidad individual. Lo que sí se intenta es esclarecer las condiciones bajo las cuales algunas conductas vinculadas a ciertos tipos de delitos pueden aparecer. Por ejemplo, la impunidad judicial, en el sentido, en la vida cotidiana, hace que justamente aumente la frecuencia de los delitos económicos o de la violencia doméstica de los hombres contra las mujeres, porque hay una naturalización, porque es muy difícil que se lleven adelante procesos judiciales justos. La carencia de trabajo, la carencia de dinero, determina que aumenten los delitos vinculados a la rapiña o al tráfico ilícito en un conjunto de circunstancias. Hablar de causas estructurales no es negar responsabilidades individuales, es intentar explicar las condiciones bajo las cuales algunos fenómenos humanos aumentan. Y quiero con esto además traer las palabras del profesor Didier Fassin, que estuvo ayer dando una charla en la Facultad de Humanidades y que es un especialista en estos temas, y decía algo para mí muy doloroso pero muy cierto. Didier Fassin. ¿Cuáles son hoy los argumentos más potentes para pensar las alternativas a la cárcel, siendo que hay un aumento mundial a la tendencia del castigo? Y esto lo digo yo para el caso de Uruguay. Tenemos en Uruguay un enorme aumento de la cultura del castigo punitivo que siempre recae sobre los más vulnerables. Decía él, bueno, no son los argumentos humanísticos, las razones humanitarias. La razón que hoy cada vez más está siendo utilizada como un buen criterio para que se comprenda que
más cárcel en vez de penas alternativas, más intolerancia, solo produce más cárcel, más delito y más intolerancia, es la racionalidad económica y justamente el cálculo del costo que tiene seguir privando de libertad a las personas, porque aunque uno pueda estar de acuerdo con el hecho de que es necesaria la cárcel en algunos contextos, la respuesta de la cárcel no está cumpliendo la función que deseamos, que es que disminuya el delito. Ajá. Sí se castiga a una persona con efectos que van más allá de lo que la ley prevé, porque se la priva de su libertad, sí. Pero además se la priva de otro conjunto de derechos, y nuestras cárceles en América Latina y en Uruguay suman a ello torturas, violaciones de derechos humanos, malos tratos. Me permito sugerir privaciones adicionales que lo que hacen es contribuir a potenciar la capacidad de delinquir una vez que ese individuo regrese a la libertad, ¿no? Exactamente. Paradójicamente, es decir, no le hagámosle pasar mal, pero con la irónica resulta que ya eso está muy mal porque se trata de un ser humano y eso no está en ningún código. Te quito la libertad, pero además te hago pasar mal, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos parece bien quitarle la libertad y hacerlos pasar mal. Pero además, sin advertir, a pesar de que todos lo sabemos, que cuando recupere la libertad, porque la va a recuperar, esa persona va a estar en condiciones de diversa índole, aún más eficientes para causarme nuevos y más daños. Exacto, por eso el debate hoy creo que no debe seguir corriéndose hacia el lado de más cárcel para quienes cometen delitos. No dudo de que algunos delitos merezcan la privación de libertad, sino justamente seamos racionales respecto del impacto de la privación de libertad en lo que nosotros deseamos, que es el aumento de la seguridad humana. Ahora, Nidia, hay un asunto que en la coyuntura de Uruguay y trazando una línea de los últimos 15 años, hay algo que aparentemente luce como contradictorio, o por lo menos no de fácil explicación. Si damos por bueno algo que tú dijiste, bueno, los contextos económicos de distribución de la riqueza y por ende de distribución de posibilidades de acceder a lo que cualquiera creo puede entender, los conceptos de dignidad, ¿no? Un trabajo más o menos bueno, una vivienda decorosa, una ropa que te abrigue en el invierno, una educación que te dé herramientas para tú desarrollarte como ser humano. Si eso, cuando eso está en menor proporción, las posibilidades, hasta estadísticas, de salirse, de ir al delito, aumentan, ¿no es cierto? Ahora bien, nuestro país ha vivido en los últimos tiempos dos aspectos que son incuestionables. Primero, un crecimiento económico como no registra la historia del Uruguay, por lo menos desde que se mide. Que coincide, algunos dicen que coincide, otros dicen que es provocado por, no quiero entrar en ejecución, por un gobierno de un partido de izquierdas que además tiene como fundamento ideológico e histórico la mejor y mayor distribución de la riqueza. Y en la distribución que haces o en la descripción que haces está la trampa. La primera de ellas. Y termino para que tú ahora... Y además, datos relativamente objetivos que muestran que muchos de nuestros compatriotas antes estaban en situaciones de pobreza, ya no lo están, muchos de ellos en exclusión, ya no lo están. El famoso índice Gini internacional, que es muy duro de mover, en Uruguay se ha movido, y sin embargo la sensación de inseguridad, paradójicamente, parece haber aumentado. ¿Cómo se ata una cosa con la otra? Voy a decir cómo creo que se ata, sí, claro, de acuerdo a lo que he dicho y he publicado. En primer lugar, hay un fenómeno cultural mundial que es el aumento a las tendencias punitivas y al castigo, y esto de alguna manera ha ocurrido precisamente durante los gobiernos de izquierda, que no han podido revertir o no han sabido trabajar las fuentes sociales y colectivas que hacen que se determinen a ciertos grupos sociales como los causantes de los males y de los problemas económicos, y por lo tanto se pida para estos grupos y sectores más castigo y represión por distintos tipos de delitos.
Respecto del crecimiento económico, efectivamente la interpretación de los años 90, que creo que gran parte de la izquierda suscribió y que no es en sí, desde el punto de vista de lo que hay que hacer, un error económico, es que si nosotros recomponíamos las condiciones económicas del país, aumentábamos el empleo, aumentábamos los ingresos, evidentemente la violencia social disminuiría. ¿Por qué no ocurre eso? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, doctora. Esa es la gran pregunta. Algunas hipótesis creo que sugieren esto. En primer lugar, las sociedades modernas están organizadas en distintas instituciones que tienen un porte mayor o menor en la cantidad de individuos que las vinculan. La familia, el hogar, el sistema educativo, el sistema de trabajo, el espacio público. Vean ustedes todo el debate que estamos teniendo hoy sobre acoso callejero, sobre acoso a las mujeres en los espacios públicos. La izquierda tuvo enormes dificultades para comprender que además de recomponer la cuestión económica, había que trabajar la violencia de las instituciones. Por ejemplo, uno de los temas de los que me ocupo, mi especialidad, es la violencia en el sistema educativo. Justamente, no solamente vamos a decir, la violencia social tiene que ver con el bienestar económico, sino que tiene que ver también con las condiciones de convivencia y con la posibilidad de desterrar las violencias institucionales allí donde se anidan. Si nosotros seguimos teniendo patriarcado, si nosotros seguimos teniendo una ideología que naturaliza el destrato, vamos a seguir teniendo violencia, aunque todas las clases medias ganen mejor. Y esa violencia se va a trasladar al hogar, al sistema educativo y al sistema de trabajo. Ahora, esto ha ocurrido también en los países que han mejorado su condición económica. La riqueza, el aumento de la riqueza, ¿no?, además de tener que ser pensado junto con un trabajo vinculado a las violencias en las instituciones, a la convivencia y al trato entre las personas, genera también nuevas percepciones y nuevas desigualdades que también pueden ser fuente de violencia. Quisiera cerrar con esto, no sé si se entendió. Quiero entender este último aspecto. Por ejemplo, ¿cómo se visualiza esas nuevas formas? En las mayores competencias laborales, las diferenciaciones entre los que unos y otros ganan, las nuevas consolidaciones de ciudadanía, el viejo debate respecto de si el hecho de recibir asignaciones del Estado en función de la dificultad de conseguir una inserción laboral y los tipos de identificación social que eso genera, abren la panoplia de una nueva serie de conflictos propios del desarrollo de las protecciones que no existían hace 30 años atrás y que establecen nuevas formas de diferenciar y de mirar al otro y por lo tanto nuevas formas de enfrentamiento en las sociedades que viven esos procesos de diferenciación. Esto es un problema de experiencia. Entonces, vuelvo al inicio, creo que el trabajo del Estado uruguayo por, en los últimos 20 años, recomponer condiciones vinculadas a lo económico es enorme y valorable. Pero como en todo experimento era muy difícil de prever, justamente la importancia de erradicar la violencia en las relaciones entre pares y en las instituciones, que es justamente la base del uso responsable de los bienes económicos, del trato responsable hacia los demás, del ejercicio responsable de las paternidades y de las maternidades, y que tiene mucho que ver con la violencia social. Ahora, entonces, trato de seguirte de cerca, pero no sé si lo logro, ¿sí? Entonces, tal vez soy confusa. No. Si hay un problema está de este lado. En todo caso, a ver, tú dices, porque el panorama a mí se me ocurre, de acuerdo a lo que creo entender, un poco alentador. En este sentido, Uruguay ya se sabe, podrá seguir teniendo niveles de crecimiento
pero por lo menos en el corto plazo ya no a los niveles históricos que alcanzamos 5 o 6 años atrás. ¿De acuerdo? Esto lo dicen todos los especialistas, los del gobierno, de la oposición, los técnicos independientes, etc. Ahora bien, por lo tanto, lo que en algún momento se acuñó como el espacio, la idea del espacio fiscal se va a ver reducido, y por lo tanto, políticas vinculadas a la mejor distribución, que además apoyen específicamente a las personas y familias más rezagadas, es probable que o bien disminuyan o, por hacer el mejor escenario, no necesariamente crezcan y aumenten. Mi respuesta es, si no logramos con esa bonanza, con ese famoso viento de cola que muchos así lo definían, me da la sensación que ahora vamos a tener menos espacio fiscal para hacer esos cambios. Aunque tú también me estás diciendo que si es con eso no alcanza, podríamos ir a la base de los nuevos paradigmas que necesariamente hay que cambiarlos, más allá de la redistribución económica. Fui confuso, lo admito. A la base, bueno, un poco alentador, y ahí voy a salir hacia otra escena, pero fue lo que pensé. Un poco alentador es pensar la cantidad de contaminación, plásticos que están hoy en día presentes en los océanos y que están haciendo que la especie humana esté condenada a desaparecer si nosotros no tenemos una nueva conciencia ecológica. La cantidad de temas que tenemos por seguir debatiendo como violencia contra nosotros mismos como especie y hacia las nuevas generaciones es enorme, y la cuestión ecológica forma parte de esas cuestiones. Por lo tanto, sí hay que seguir luchando por una mayor conciencia en todos los espacios de convivencia, y creo que aunque la realidad es poco alentadora, justamente está en nosotros darnos cuenta de que tenemos una enorme cantidad de herramientas que antes no había. Creo que lo que es poco alentador en el Uruguay es la falta de conciencia de los elementos que suponen una mejora para disminuir la violencia institucional. El otro día trabajaba en un centro educativo que tiene una estructura edilicia que no tenía hacía muchos años atrás. No hay conciencia de eso entre los integrantes de la institución. Que no tenía significa que la ha mejorado. Que la ha mejorado muchísimo. Que tiene en los hechos niveles de violencia, actos de depredación, actos de rapiña, reducidos en relación a lo que era la situación anterior. No hay un discurso sobre eso. Te paro acá. ¿Dónde debería estar ese discurso dándose a conocer? En un discurso que esté permeado entre los adultos que estamos a cargo de la imagen que se le da a los adolescentes y a los jóvenes. El mundo no es ideal, pero hay mejoras. La mayoría de los docentes, por ejemplo, tienen enormes dificultades en expresar estas mejoras. Tienen enormes dificultades en decir que hoy vivimos relaciones más igualitarias, que tenemos mayor reconocimiento de derecho, que tenemos mayores posibilidades de realización, por ejemplo, a nivel artístico en el Uruguay. El Uruguay era un país que no tenía chances para el desarrollo del arte, de la danza, de la pintura, de la escultura, del dibujo. Hoy tenemos un bachillerato artístico. Esto ni existía como posibilidad hacía 20 años atrás. Hoy tenemos desarrollos culturales que no hemos visto en otros lados. Tenemos debates como el Congreso Nacional de Educación, en el cual las personas pueden dar su opinión respecto de lo que quieren para la educación del país. Lo que nos cuesta es esa línea entre ser crítico y decir estos problemas existen y hay motivos para ser pesimista, y una conciencia de las mejoras. Y eso, el Uruguay tiene en general, creo, un problema cultural que le impide ver las acumulaciones y las posibilidades tenues, pequeñas, que en muchos aspectos se generan. Por ejemplo, como mujer, yo me negaría rotundamente a decir que hay una situación feliz y de igualdad para las mujeres, pero creo que estamos con avances que no teníamos. Creo que la acumulación depende justamente de que se sostenga esta lucha
con conciencia respecto de una cantidad de ámbitos en los cuales hoy hay mayor cantidad de derechos adquiridos. Vos, en condición de coordinadora, junto con otros colegas tuyos, investigadores y docentes también, publicaste Derecho a la Educación y Mandato de Obligatoriedad en la Enseñanza Media, la igualdad en cuestión. Justamente porque en el penúltimo tema que abordaste están estos temas, a mí me parece que, y están además como constantemente aludidos también por la población en esas encuestas acerca de que son temas que preocupan a la ciudadanía. A mí me gustaría que más temprano que tarde pudiéramos abordar estos asuntos desde con más datos y con más método científico, académico, para ver exactamente dónde estamos parados, ¿no? Robert Castel, un sociólogo francés, decía que las sociedades que viven con más temor, con más miedo, las que se sienten más amenazadas, son las sociedades que de hecho tienen más protecciones y están más seguras. Uno de los problemas que vive hoy la humanidad es que los países que mejoran su condición olvidan el trabajo colectivo de lucha para la mejora de esta condición, viven en un individualismo absoluto que les impide ver o reconocer la necesidad del otro, y en ese individualismo empiezan un conjunto de procesos y de violencias que nada tienen que ver con aquellas violencias de las que se hablaba cuando justamente se quería cambiar el modelo de desarrollo, el modelo económico, y había una dimensión de lucha colectiva que es diferente del corporativismo ultranza, y que justamente puede explicar esta dualidad por la cual no necesariamente el crecimiento económico y la mejora económica puede conducir a la sensación de seguridad. No necesariamente Bien. quiere decir que se observa que se va hacia allí, pero si tenemos conciencia de eso, también lo podemos revertir. Bueno, muchas gracias, Gracias Nilia. a ti, Alejandro. Y ojalá nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias. Ojalá.